A continuación, Josué Mendía Ministries presenta un mensaje de bendición y edificación para su vida a través de la palabra de Dios, junto al pastor, conferencista y orador motivacional Josué Mendía. Marcos 4:35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos saben quién es este? ¿Cuántos saben que a este, el mar, el viento, el diablo y la misma muerte y todo le tienen que obedecer? Denle un aplauso a él, a Jesucristo, a aquel que todo puede, a su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, este pasaje relata acerca del momento en el cual Jesús calma la tempestad, ¿sí? Hay distintos tipos de tempestades. Esta tempestad era una tempestad en el mar, era el mar embravecido, eran las olas golpeando contra un barco. Imagínense, un mar casi infinito, un mar que no se terminaba nunca, y una pequeña barca azotada por aquel tremendo mar. Ese mar muchas veces simboliza la vida. Esa barca simboliza generalmente nuestro ser. No puede ser nuestro hogar, puede ser nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Muchas veces estamos en medio de una gran tempestad, en medio de un gran viento, en medio de una gran dificultad. Pero nunca nos olvidemos que aquel que le obedece el mar, que aquel que le obedece el viento, que aquel que le obedece todo lo que está creado, porque todo está sujeto bajo sus pies, ese a quien todo le tienen que obedecer, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor y ese es nuestro amigo. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, a tu Señor y a tu amigo. Gloria a Dios. Dile al que está al lado: qué bueno que somos hijos de Dios. Ya estás corriendo con ventaja. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. Quiere decir que ya tenemos victoria asegurada de antemano, más la victoria que nosotros mismos protagonizamos cuando peleamos y cuando batallamos en el nombre de Cristo. Si tenemos doble victoria, la que ganó Cristo por nosotros y la que ganamos nosotros en su nombre. Bendito sea el Señor. Eres más que vencedor. Que no te venga el diablo a decirte otra cosa. Que no venga el diablo a mentirte, a engañarte, a agobiarte. Tú tienes palabra, tienes al Señor, tienes el Espíritu Santo, tienes, Dios mío, unción de Dios, tienes poder, tienes autoridad, mi hermano. Bendito sea Cristo. Tú tienes promesas de parte de tu Dios. Tú estás completo. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, aquí vemos una historia que comienza muy bien, porque los discípulos entraron en la misma barca que Jesús y seguramente se dispusieron a navegar con el Señor muy plácidamente. Un día seguramente muy lindo, vamos a navegar, vamos a tomar aire fresco, vamos, como si esto fuera poco, a navegar nada más ni nada menos que con Jesús. Esa era la navegación perfecta, hermano. Un día lindo, una linda barca, y como si esto fuera poco, Jesús navegando con ellos. Pero dice que aquel día, cuando llegó la noche, versículo 35, el Señor les dice: pasemos
al otro lado. Título de este mensaje, precisamente, pasemos al otro lado. Hoy Dios te da esta palabra. Hoy Dios te está diciendo, pasemos al otro lado. El Señor nunca te va a decir, pasa tú, yo no sé si voy, o pasa tú, no pienso ir, o pasa tú, que yo me quedo. Lo lindo de nuestro Señor es que cuando te manda alguna tarea, cuando el Señor te pide algo, cuando el Señor te ordena algo, no se desentiende. Él no se queda ni al lado ni mucho menos detrás, sino que está contigo porque lo prometió. Estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el último de tus días. Aquí cuando el Señor les habla a los discípulos de pasar al otro lado, no le dice, yo los envío y yo me quedo aquí. No, el Señor nunca nos deja solos, porque hasta acá mismo está diciendo, si alguien va a ir al otro lado, no solo vas a ser tú, yo también voy a pasar contigo, por eso te digo, pasemos al otro lado. Si tú de repente te sentías solo, o decías, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi situación? Pero mira Dios, mira lo que está sucediendo en mi hogar, mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mis finanzas. No se lo digas al Señor como recriminándole, no le digas a Dios como si Dios no estuviera escuchando, como si Dios no estuviera viendo, como si Dios se hubiera desatendido de tu problema. Él te está viendo, Él te está oyendo y está más atento que nunca a tu vida y a tu problema. Y si estás en un lado malo, pasarás al otro lado, pero no solo, pasarás con Cristo para recibir su bendición. Si ese aplauso es para el Señor, que se escuche. Pasemos al otro lado. Siempre hay un lado que tú conoces y un lado que desconoces. Muchas veces como seres humanos conocemos el lado malo de una situación. Si tú estás enfermo, por ejemplo, tú estás en el lado de la enfermedad, tú estás en el lado del dolor, tú estás en el lado de la medicina, los gastos por tus medicamentos, tú estás en el lado a veces de la queja por esa enfermedad o por ese dolor, tú estás en el lado de la frustración, en el lado de la angustia, porque hay una enfermedad. Pero el Señor te dice, pasemos al otro lado. ¿Qué te dice el Señor? ¿Y qué crees que hay en el otro lado? Si en este lado hay enfermedad, ¿qué crees que hay en el otro lado? Hay salud. Si en este lado hay dolor, en el otro lado hay salud. Si en este lado hay malestar, en el otro lado hay salud. Tú estás viendo el lado actual y el lado actual quizás sea tu dolor, tu enfermedad, tu malestar, pero el Señor te dice, pasemos al otro lado. Y en el otro lado no habrá dolor, no habrá malestar, no habrá enfermedad, porque por la llaga de Cristo tú has sido curado. Pasemos al otro lado, hermanos. Pasemos al otro lado. No quiero que te quieras quedar en el lado del dolor. No quiero que te quieras quedar en el lado de la enfermedad. Pues pasemos al otro lado. Quizás tu problema no sea la enfermedad. Tú dices, no, yo no estoy enfermo. Pero, ¿cuántos problemas económicos tienes? Pues a lo mejor tú conoces el lado de la pobreza, el lado de la carencia. A lo mejor tú conoces el lado de las deudas. A lo mejor conoces el lado de la negación. No puedes hacer esto, no puedes comprar aquello. Tienes problemas a nivel finanzas, a nivel dinero. Tú conoces este lado, pero ¿qué te dice el Señor? Pasemos al otro lado. Y en el otro lado hay bendición, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si estás en el lado de la pobreza, en el lado de la necesidad, el otro lado el Señor te quiere llevar, y en ese lado hay bendición, en ese lado hay prosperidad. El Señor te promete que te va a bendecir. Los que lo entendieron como David dijeron, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aquellos que entendieron que hay otro lado, no el que estás viendo. A lo mejor estás en pobreza, en necesidad, en deudas, al punto de decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Sigo en la iglesia o no? Porque tengo problemas económicos. Tú tienes que seguir en la iglesia. Pero más que seguir en la iglesia, tienes que seguir en Cristo, y tienes que seguir en la palabra, y tienes que saber que el Señor tiene un lado de bendición. Si no estabas ofrendando, comienza a ofrendar. Si no estabas diezmando, comienza a diezmar. Si no habías pactado con el Señor, pacta con el Señor, porque el Señor no es deudor
Gracias por los 3 amén. Por fe los multiplico por miles. Amén. Nombre de Jesús. El Señor no se queda con nada. Hay personas que creen que Dios necesita nuestros diezmos y ofrendas. Pues Dios no necesita nada, hermano. A Él le sobra todo. Pero cuando Él dice, dame el 10%, es porque Dios te quiere bendecir. Te está pidiendo un poco para darte mucho. ¿Cuánto me entienden? Tú, por ejemplo, ganas $1000, ganaste $1000. Tu dinero en lo natural son 1000. Si tú dices, no voy a diezmar, porque si tengo 1000 y diezmo me quedo con menos de 1000, pues esos 1000 no están bajo la bendición de Dios, no están bajo la cobertura de Dios, no están bajo la protección de Dios. ¿Cuántos me entienden? Ahora tú puedes hacerlo y dices, bueno, no, yo no voy a diezmar, acá tengo los 1000. No me lo sacó Dios, no me lo sacó el pastor, ni tampoco el hermanito invitado a predicar hoy, no me lo sacó nadie. Pero por ahí te olvidaste del diablo. No te lo sacó Dios, no te lo sacó el pastor, no te lo sacó el hermanito invitado, predicador, pero te lo sacó el diablo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú tienes $1000. Esos $1000 te los puso el Señor para que los administres. Tú dices, Padre, gracias por estos $1000. Gracias por esta bendición. Tu palabra dice que yo aparte el 10%, la 10ª parte. Entonces tú, que eres un hijo de Dios, que estás quizás en el lado de la enfermedad o estás en el lado de la pobreza, ahora quieres pasar al otro lado, al lado de la bendición, al lado de la prosperidad, al lado de la provisión de Dios. Tú dices, tenía 1000, pero ahora yo voy a pagar 100 de diezmo. En lo natural me quedan $900. En lo natural tengo $100 menos. En lo natural ya no tengo los 1000, tengo 900. Pero en lo espiritual tú tienes más. Bendito sea el Señor, bendición de lo que tú tenías antes. Vamos de nuevo con los números. Tú tenías $1000, pero dijiste, voy a apartar 100, el diezmo. En lo natural, tú ahora tienes menos. Tenías 1000, pagaste 100 de diezmo, ahora tienes 900. ¿Hasta acá vamos bien? En lo natural tú tienes menos. Cualquiera lo sabe esto. Tenías 1000, diezmaste 100, te quedan 900. Tenés menos en lo natural. Pero en lo espiritual, tenés mejor. Tenés mejor posición. Tenés mejor bendición. Tenés mejor pago, mejor interés, mejor retribución. En lo espiritual estás en la posición de que ya tus $1000 están siendo elaborados por el Espíritu Santo. Los 900 que tienen van a ser bendecidos, los 100 que sembraste van a ser bendecidos, y Dios te va a dar mucho más todavía, y mejor aún, te va a dar más y mejor. ¿Cuánto dicen amén? Así es el Señor. Así es el Señor. Yo tengo lindos testimonios de la provisión del Señor. Recuerdo cuando teníamos que venir a los Estados Unidos y le pusimos una fecha. Le dijimos al Señor, marzo 1 del 2000, estamos con mi familia en los Estados Unidos. Marzo 1 del 2000. Estábamos por terminar 1999. Necesitábamos $6000 solamente para pasajes, $6000 para venir desde Argentina hasta los Estados Unidos. No teníamos los $6000, pero teníamos palabra, teníamos promesa, y habíamos hablado con el Señor. Marzo 1 del 2000 nosotros estamos aquí, y sabíamos que íbamos a estar porque Dios iba a proveer los fondos o los pasajes, porque ni modo venir nadando de Argentina. Estuve predicando en Miami por noviembre del 99, y de repente un hermano se enteró de que nosotros veníamos en el 2000 a los Estados Unidos. Ese hermano me dijo, pastor, ¿usted viene a vivir aquí? Le digo, por fe venimos. ¿Y quiénes vienen? Bueno, le conté, mi familia. Ya tienen los pasajes, por fe los tenemos. Gloria al Señor. Pero esos hermanos son los hermanos que oyen espiritualmente, ¿sí? Porque yo dije por fe, y él puede decir, bueno, ya está entonces. Si el pastor tiene fe, digo que por fe lo tiene, ya está.
Pero esos hermanos oyen espiritualmente. Y él entendió, el pastor está declarando fe, pero no los tiene. Es lo que entendió. Y es así. Yo declaraba por fe, pero no lo tenía. Él fue a hablarle a un hermano guatemalteco que trabaja en una compañía de aviación, en la cual yo viajo. Entonces, a los empleados de esa compañía, todos los años les regalan pasajes al 30% del valor. Si salen $1000, se lo dan a 300. Y así, al 30% del valor. Este hermano, sin que yo supiera nada, le habla a este hermano guatemalteco. Le dice, el pastor Josué Mendía viene con su familia a los Estados Unidos, él viene a ministrar, él viene a abrir obra, él viene a compartir lo que Dios le dio. ¿Tú no tienes, le pregunta, algunos pasajes que le podías vender al pastor, que le podías dar? Y el hermano dice, sí tengo algunos, ¿cuánto necesita? Y necesita 6. A los pocos días voy a la casilla de correo allí en mi Buenos Aires querido. Abro la casilla de correo y estaban los 6 pasajes para que viajáramos con una cartita que decía, hermano José, usted no me conoce, ni yo tampoco lo conozco, pero sé que usted viene a vivir y a ministrar aquí a los Estados Unidos. Aquí le envío 6 pasajes al valor que a mí me lo dan, al 30% del valor, o sea, en vez de $6000 fueron como 1300 más o menos. Y me puso todavía el hermano, cuando pueda, cuando nos encontremos, cuando Dios se lo permita, usted me lo devuelve, no se haga problema. Así que yo estaba allí en Buenos Aires ya diciendo, voy a pasar al otro lado, sin el dinero, sin el pasaje, pero Dios ya tenía todo previsto. Y Dios estaba tocando a alguien y no solamente lo tocó, sino que lo usó para la gloria de su nombre. Den un fuerte aplauso a Cristo. Hermanos, yo quería agradecerle a este hermano cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Yo tenía su nombre, su apellido y nada más. El día que teníamos que volar desde Miami a Los Ángeles, yo quería verlo, yo quería conocerlo, yo quería darle gracias. Y le dije, Señor, ¿dónde está ahí? Y le digo, Señor, lo quiero encontrar. Usted sabe, el aeropuerto de Miami, si alguno fue, querer encontrar a una persona que no sabes dónde exactamente está, con las miles y miles y miles de personas que caminan. Pero estaba por subir al avión, ya era el último que tenía que subir, estaban llamando mi nombre porque tenían que subir. Cuando veo a una persona, miro su nombre, no estaba el apellido, pero miré su nombre y le pregunté si era la persona y él me dijo, sí, su servidor. Entonces le digo, yo también soy su servidor porque usted es la persona que Dios usó para enviarme los pasajes para que toda mi familia venga a establecerse a los Estados Unidos. Y le di un abrazo, hicimos una oración, me seguían llamando del avión, suba, lo dejamos. Pero yo no podía dejar de bendecir y de dar gracias a ese varón de Guatemala que Dios lo usó para que nosotros viniéramos aquí. ¿Sí? Aleluya. El testimonio termina diciendo que le pagué lo que le debía, ¿sí? Porque no le había dicho todavía, ¿no? Yo le pagué lo que le debía. Llegamos a California, la hermosa California. Aleluya. Y no sabíamos dónde íbamos a vivir. El Señor nos había dicho, pasemos al otro lado. Bueno, ya estábamos en este lado, pero ¿dónde? No sabíamos. Estuvimos en una ciudad 6 días y al 7º día aparece un cubano, uno de mis mejores amigos, el doctor Juan Bruno Camaño. Viene y me dice, Josué, ya estás aquí, ya estoy aquí. ¿Y dónde vas a vivir? Donde Dios provea. Él me dice, bueno, creo que Dios proveyó un lugar. Tengo un apartamento en Los Ángeles. Dios me dijo que no lo rente, que te lo preste por 6 meses. Que te bendiga prestándote por 6 meses. Gloria. Pues no por 6, sino por 7 meses. Me prestó Juan Bruno Camaño aquel apartamento que es donde estamos viviendo para la gloria del Señor. Así que Dios usó un guatemalteco para que viniéramos de Argentina. Dios usó un cubano para que tuviéramos donde vivir. Aleluya. Gloria al Señor. Porque Él dijo, pasemos al otro lado. Yo pasé, mi familia pasó. Y hermano, a mí me gusta caminar. Pero hay ciertas instancias que mejor hacerlo en auto que caminando, ¿no? Mi ciudad tengo que venir caminando de Los Ángeles acá. Me llama un pastor mexicano, partió con el Señor, re lindo. Martín Delgado, de lo mejor que exportó México, mi hermano. Un hombre íntegro, sano, puro, dadivoso. Me llama ese mismo día y me dice, pastor, ya estás aquí, ya estoy aquí.
Y me dice, ¿ya tienes carro? Y yo le digo, no se dice carro, se dice auto. ¿Es mexicano? Bueno, como usted dice, sí, ya tiene, digo, sí, no, por fe sí. Dice, bueno, nosotros tenemos un carrito. Dale con carrito, no se dice carrito, se dice autito. Pero hace 2 meses que no pasa el smoke check. Pero se lo queremos facilitar, prestar. Bueno, le dije, gracias, Dios te bendiga, vamos a hacer una oración. Oramos, me llamó a la media hora, me dice, Josué, ¿qué pasó? Pasó el smoke check. Por 2 meses no pasaba. Oramos y pasó. Y ahí se me apareció mi hermano al otro día con un Thunderbird 85 blanco. Parecía el Batimóvil, mi hermano. Yo me sentía, no digo Batman, pero sí. Así que Dios usó a un guatemalteco para que viniéramos de Argentina, un cubano para que viviéramos, un mexicano para que manejáramos. Y así, hermanos, si les puedo contar, creo que Dios usó a las Naciones Unidas para bendecir. ¿Todo por qué? Porque Él dijo, pasemos al otro lado. 1. 2, porque yo le creí que Él conmigo y con nosotros pasaba también al otro lado. Y 3, porque le obedecí y por eso que hemos pasado al otro lado. Bendito sea Cristo. Y a ti te dice el Señor también, pasemos al otro lado. ¿Es acaso medio tibio, medio raquítico? Vamos a ponerlo en el microondas del Espíritu Santo y que suene con fuerza ese aplauso. ¡Gloria a Dios! ¡Pasemos al otro lado! Así que, hermano, Dios es lindo, Dios es bueno. Te cuento una más, pues Dios es lindo. Yo viajé por muchos países, tuve el privilegio de predicar en diferentes países. Muchas veces me regalaron los pasajes, me los enviaron, una bendición. Un día yo estaba en un país que quiero mucho, tuve la oportunidad de predicar 12 veces allí, me refiero a Alemania. Yo prediqué en más de 80 ciudades alemanas y tengo varios amigos allí. Un país muy distinto, con idioma distinto, con cultura distinta, pero con el mismo Señor que nosotros tenemos. Un día yo estaba en el sur de Alemania, a la mañana, había dado gracias a Dios, y Dios me dice, llama a tu amigo Jürgen, un amigo llamado Jürgen Bode, en el norte de Alemania. Yo fui obediente, tomo el teléfono a la mañana temprano, lo llamo y practico ahí mi alemán básico, ¿sí? Súper básico. ¡Aló, Jürgen! ¡Aló! Jürgen, ich bin Josué aus Argentinien. Wie geht's dir, meine guten Freund? No se crean que mucho. Pero él me entendió. Después ya seguimos en inglés. Bueno, los saludo y todo. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, acá en Alemania. ¿A dónde? Estoy en el sur. Me dice, mira, acabamos de orar con mi esposa. Queremos ir de aquí a unos meses a Israel, una semana. Acabamos de orar y el Señor nos dijo, no compren 2 pasajes, compren 3. Y estábamos orando y en la oración el Señor nos decía, van a bendecir a un siervo. Y ellos estaban orando esa mañana, Señor, vamos a comprar los 3 pasajes como tú dices. Pero ¿quién es el siervo? Nuestro pastor, los diáconos de la iglesia, algún amigo, algún hermano, algún vecino. Y Dios le dice, al que primero te llame por teléfono esta mañana. ¿Quién llamó primero? ¡Aleluya! ¿Quién cree usted que llamó primero? Mire, si cuando el Señor me dice, llámalo ahora, yo le digo, sí, ya voy. Llámalo ahora, digo, sí, ya voy. Llámalo ya, sí, ya voy. Para cuando voy a llamar, ya no voy a Israel. ¿Por qué? Porque otro hubiera llamado primero, ¿sí? Lo llamé y me confirmaron, tú eres la persona para acompañarnos. Así que como en el año 96 viajé una semana a Israel con el pasaje pago, con la estadía paga, no tuve que gastar nada, hasta me dieron regalos y tuve el privilegio de estar una semana en Israel justo cuando se celebraban los 3000 años de la fundación de la ciudad de Jerusalén. Así que llegué para la gran fiesta, bendito sea Cristo. ¿No? ¿Por qué? Porque le creí cuando Él dijo, pasemos al otro lado. ¡Y a su nombre!
si estás en el lado quizás de la angustia, del temor, en el lado de la queja. Hay gente que vive en el callejón de la quejabanza. Otros vivimos en la avenida Alabanza. Son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Cuánto vive en la avenida Alabanza? Muy bien, casi todo. ¿Y en el callejón de la quejabanza? Ah, no quiere levantar la mano. Algunos la levantan para abajo porque nadie se dé cuenta, ¿no? Pasemos al otro lado. No te resignes. Estás mal, estás necesitado, estás en un lugar donde te estás agobiando, te estás secando. No te resignes. Pasa al otro lado. Ahora bien, en este pasaje el Señor le da la palabra, pasemos al otro lado. El versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se llenaba de agua, se iba a hundir. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Leemos hasta aquí. La vida tiene un punto de partida, tiene un punto de llegada, pero entre ambos hay un viaje. Diga conmigo, viaje. Hay un proceso. Diga proceso. Tú partiste con el Señor para llegar a un lado donde el Señor te quiere llevar, pero en el medio hay una travesía. Diga conmigo, travesía. El Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. O sea, yo los llevo, yo estoy con ustedes, van a llegar, quédense tranquilos. El Señor no le dijo: a lo mejor hay algún problema, o tampoco le dijo: no va a haber ningún problema. El Señor le dijo: pasemos al otro lado. ¿Me están entendiendo? Cuando el Señor te motive a llevarte de la ribera de la enfermedad a la salud, de la ribera de la escasez a la ribera de la prosperidad, cuando el Señor te motive a llevarte del lado quizás de la soledad al lado de la bendición, cuando el Señor te llame y te quiera trasladar del lado de la dificultad al lado de la bendición, tú tienes que saber que si Él te llamó, Él va a cumplir. Si Él te dijo: pasemos al otro lado, vas a pasar no solo tú, sino que vas a pasar con Él. Él contigo y con todos los tuyos. Pero también tienes que saber que en el medio de la travesía, en ese proceso, en ese viaje, pueden venir problemas. Se pueden levantar vientos, tempestades pueden venir contra tu vida. ¿Cuántos me están escuchando? Aquí vino un gran viento, vino una gran tempestad, pero lo que los discípulos tenían que tener en cuenta es que el Señor le había dicho: pasemos al otro lado. No importa si venía o no venía viento, no importa si había o no había prueba, no importa si el enemigo se oponía o no se oponía. Había alguien llamado Jesús que le había dicho: pasemos al otro lado. Y cuando Jesús te dice: pasemos al otro lado, no hay viento, ni tempestad, ni diablo, ni nada, ni nadie que te impida llegar a donde Dios te quiere llevar. ¡Dale un fuerte aplauso! Cuando dicen conmigo: pasemos al otro lado, ahí está la clave. Porque más de una persona cristiana se desmoraliza cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad. Pareciera que no estamos preparados para la prueba. Pareciera que somos cristianos y estamos gozosos cuando está todo bien. Cuando los días son lindos, la navegación es plácida. Oh, y el Señor va con nosotros, ¿qué más queremos? El Señor siempre va a ir contigo. Pero tú eres consciente de que el Señor está contigo no solo cuando todo está bien, sino que está contigo cuando se levanta el viento. Hay gente que cuando está todo bien dice: sí, Dios está conmigo, yo estoy con Él, porque está todo bien. Pero cuando no está todo bien, muchos dicen: ¿dónde está el Señor? ¿A dónde se fue? ¿Desapareció? El Señor no se fue, el Señor no desapareció. Si algo está mal porque caíste en pecado, tampoco desapareció el Señor. Se alejó un tanto, está mirando desde su posición, pero no te dejó, porque te dijo: no te dejaré ni te desampararé. No te está aplaudiendo si pecaste, no te está diciendo: qué bueno lo que hiciste, qué lindo. El Señor no te está aprobando si pecaste, si hiciste algo desagradable, pero no se fue, no te abandonó, está cerca, sigue esperando que tú entiendas, que tú reacciones, que tú confieses, que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él. ¿Para qué? Para que la vida vuelva a resplandecer, para que el sol vuelva a salir sobre tu vida, para que la bendición no se acabe en tus cosas, en
Él sigue estando. Él siempre está. Siempre está. La única vez que el Señor ya no va a estar es cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y nosotros estemos con el Señor y el Señor con nosotros, y el que se quedó sin arrebatamiento se quedó sin el Señor. La única vez que no va a estar Él va a ser en el infierno. El que caiga en el infierno, el que termine en el infierno, ahí va a decir: aquí sí que no me llegó el Señor. Porque el Señor nunca te va a hacer pasar a un lado como el infierno. El Señor te puede hacer pasar del infierno al cielo, pero nunca del cielo al infierno. Él nunca te va a llevar a lo malo, nunca te va a llevar a lo que no te edifica, a lo que no es bueno para ti. Así que ahora que estás en vida, y ahora que estás en la iglesia, y ahora que estás escuchando la palabra, y ahora que estás consciente de lo que Dios te está hablando, ahora que estás atento, porque tu oído está atento, ahora que no estás pensando qué vas a hacer a la tarde, qué vas a hacer mañana, ahora que no estás pensando qué pasará a fin de año, ahora que estás escuchando la palabra, tú tienes que saber que mientras estés con el Señor no solo va a estar contigo, se va a manifestar, te va a cuidar, te va a librar, te va a bendecir. Él va a estar acompañándote, ayudándote, proveyéndote la bendición, va a estar como poderoso gigante a tu lado. El diablo sabe que si Dios está contigo, Él no tiene ninguna posibilidad. A su nombre. Pero jugale limpio al Señor. Jugale limpio. Amalo, adoralo, seguilo, servirle. Trata bien a la gente. Preguntale al lado: ¿te estoy tratando bien? Trata bien a la gente. Trata bien a los hermanos. Trata bien a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus pastores, a los ministros invitados. Me voy a quedar afuera de la bendición. Tienes que tratar bien a todos, hermano. Amén. Ven allá. Muchas veces se levanta un viento, una tempestad. Pareciera que el Señor no está, pareciera que el Señor se fue. Tú tienes que interpretar por qué se levantó ese viento. Porque a veces, a lo mejor nosotros soplamos mucho para que se levante ese viento. Fuimos nosotros mismos los que soplamos para levantar el viento. Nuestra desobediencia, nuestra carne, nuestros egoísmos, nuestras maldades han hecho que se levantara un gran viento en nuestra contra. Pero aún así el Señor está esperando nuestro arrepentimiento, esperando nuestra conversión. Aún así el Señor está. Muy bien, cuando empieza a entrar agua en aquella barca y parece que se estaba por hundir y por supuesto ahogarse, van los discípulos y le recriminan al Señor, lo despiertan y le dicen: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Mientras ellos teóricamente estaban por perecer, Jesús estaba descansando sobre un cabezal. Algunos piensan que estaría muy cansado, que ni siquiera escuchó las olas, el viento. Otros dicen: bueno, era el Jesús hecho hombre, o sea, estaba durmiendo, necesitaba dormir. Pero yo creo que más que cansado y más que necesitado de dormir, yo creo que Él estaba en una paz tan grande. Yo creo que Él vivía en una paz tan grande sabiendo que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo del Altísimo, el Creador de los cielos, la tierra, los mares, los océanos. Y si aquel que creó todo no iba a estar en paz, aunque estuviera en medio de un viento, una tempestad, pero Él lo había creado todo y Él estaba en paz, aún en medio de aquella gran tempestad. Y esto es una enseñanza, hermanos, para nosotros también, porque Jesús era, es y será el Hijo de Dios. Pero nosotros por Jesucristo somos hijos de Dios también. Así que si Jesús podía descansar en medio de una tempestad, tú también puedes hacerlo. Si Jesús podía estar confiado en su Padre en medio de una tempestad, tú también puedes hacerlo. Si Jesús tenía confianza y tenía una paz total de que ni el viento, ni las olas, ni la tempestad podían dañarle, tú también eres un hijo de Dios como Jesús para saber que ni el viento, ni la tempestad, ni nada, ni nadie te van a acabar. ¡Su nombre! No tienes cuidado que perecemos. Pues se levanta finalmente, dice el 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermano,
Ese es tu Dios. Amén. Él es tu Señor. Santo. ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el mar que te está atormentando? A veces el viento es una persona. El mar a veces es una situación. O una familia. O un vecino, o un pariente. O algún hermanito. Esos hermanitos que estamos averiguando, hermanitos de quién. Porque hay hermanitos y hermanitos. Y caras vemos y hermanitos no sabemos. ¿Cuál es el viento que está soplando en tu contra? ¿Cuál es el mar embravecido que está atentando contra tu vida? Si tú ya lo sabes, si tú ya lo entiendes, algunos a lo mejor están pasando problemas con su personalidad, con su carácter, con su temperamento. No es el problema del otro, uno mismo es el problema. A veces nosotros pasamos por tiempos de egoísmo, de rebeldía. Muchas veces nosotros no estamos como deberíamos estar. No actuamos como deberíamos actuar. Hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hello? You speak Spanish? Amén. Porque si no entienden español, le traducimos a todos al inglés, ¿eh? A veces somos así. Malos, egoístas, carnales, celosos, envidiosos. Pero esto no es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que fueron seducidos, tentados o engañados por enemigos y están en celos o en envidia o en lo que fuere, el Señor les invita y les dice: pasemos al otro lado. Tómalo primero como una invitación, pasemos al otro lado. Pero si sigues haciendo lo malo, ya no lo tomes como una invitación, ya es una orden, pasemos al otro lado. Aprovecha este tiempo donde Dios te está invitando a pasar al otro lado. No esperes que sea una orden. Ahora te dice: hijo, hija, pasemos al otro lado. Pero si sigues en desobediencia, sigues en carnalidad, sigues en pecado, el Señor se va a poner mucho más serio y te va a decir lo mismo: pasemos al otro lado. Pero ahí te va a estar exhortando, te va a hacer sentir de que no estás haciendo bien las cosas, de que tienes que recapacitar, de que tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu actitud, tienes que darte vuelta, tienes que dejar de hacer lo malo. Hermano, si estás escuchando esto como invitación, acepta la invitación de amigo. El Señor dice: pasemos al otro lado. Pero si te lo está diciendo como exhortación, apúrate más todavía a pasar al otro lado. No esperes que el Señor se enoje. Primero te invitó, después te exhortó. No esperes que Él diga: ya no hay tiempo, ya es tarde. Porque un día el Señor dirá: ya no puedes pasar al otro lado, al lado que yo te quería llevar. Vas a pasar al otro lado, el que yo nunca hubiera querido que llegaras. Siempre hay dos lados. El lado aquí en la tierra, el lado del problema, el lado de la dificultad. Pero hablando ya de salvación, hay dos lados bien definidos. La vida aquí en la tierra y la vida después de la tierra. Y la vida después de la tierra va a ser en el cielo o en el infierno. Así que el Señor no solamente te quiere hacer pasar al otro lado aquí, del lado del dolor, al lado de la salud, del lado de la necesidad, al lado de la provisión, del lado de la tristeza, al lado de la alegría. No solamente el Señor te quiere trasladar aquí abajo, sino que ese traslado temporario, ese traslado de este tiempo, ese traslado actual, es como una visión, como una enseñanza, como el Señor diciéndote: mira, ahora te paso de este lado a este lado. Pero si tú eres fiel, te voy a pasar de este lado llamado tierra al otro lado llamado cielo, donde hay allí calles de oro, donde hay mar de cristal, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. El Señor quiere ejercitarnos, no solamente a que pasemos al otro lado aquí en la tierra, o aquí en la iglesia, o en las finanzas, o en el estudio, o en lo que fuere. El Señor nos quiere ejercitar para que creamos de que vamos a pasar al otro lado, y el otro lado es el cielo. El otro lado es la habitación de Dios, mi hermano. Si aquí nos gozamos en la iglesia, que llamamos casa de Dios a la iglesia, imagínate el lugar, el santo, 3 veces santo, infinitamente santo, que es la morada de Dios, donde vamos a estar por la eternidad. Pero el que no vaya a aquel lado
El que no pase al otro lado, al lado de Dios, pasará al otro lado, el lado del diablo, el lado de Satanás. Y ese lado es el infierno. Esa semana que estuve en Israel, tuve la oportunidad de caminar, de recorrer lo que pude. No fue tanto tiempo, pero tuve la oportunidad de ir a algunos lugares. Me llamó la atención un lugar que en hebreo y traducido al inglés se llama el Valle del Hinnom. Yo miré Valle del Hinnom, observé que había 3 elementos allí: basura, fuego y humo. La basura, el fuego y el humo estaban por la mañana, estaban por la tarde, estaban por la noche. Venían camiones, tiraban basura, ahí había fuego, ahí había humo. Era un ciclo interminable. Basura, fuego, humo, más basura, más fuego, más humo, más basura, más fuego y más humo. Siempre me gusta leer, estudiar, entonces averiguo qué significaba Hinnom. Hinnom es un sinónimo de la palabra Gehenna, que significa infierno. O sea, simbólicamente aquel valle del Hinnom representaba el valle del infierno. Y ahí tuve la enseñanza. Valle del Hinnom, valle del infierno, basura, fuego, humo, más basura, más fuego, más humo. Una basura que continuamente está ardiendo, continuamente se está quemando, un humo que continuamente está descendiendo, pero que nunca para, nunca se detiene. ¿Cuánto me están entendiendo? Infierno no es sinónimo de fin. Infierno es sinónimo de tormento eterno. Nadie va a querer terminar en el infierno si realmente lo piensa una sola vez. No digo 2, una sola vez. Nadie tendría que arriesgar su salvación y estar en un lugar donde va a haber tormento eterno, donde no va a parar la opresión, no va a parar el diablo, no van a parar los demonios. Nadie va a querer estar en un valle del Hinnom, en un valle del infierno, y que sea por la eternidad. Por eso, hermano, yo no sé cómo estás, yo no sé si estás bien o no, si tienes pecados o no, pero te digo, busca al Señor, ponte a cuenta con Dios hoy mismo, arregla todo con el Señor, con los pastores, con tus hermanos, con tu familia, porque tú no quieres perderte el valle de la bendición, el valle de la salvación, el valle del cielo. Bendito sea Cristo. Pasemos al otro lado. Hay un lado que Dios te quiere llevar. Él te está invitando a que vayas allí. Si no aceptas la invitación, después te va a exhortar, pero que no llegue la tercera parte donde ya no va a haber ni invitación ni exhortación, porque ya va a ser absolutamente tarde. El Señor reprendió el viento, le dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza en aquel lugar. Amén. Voy a nombrar brevemente 7 puntitos para terminar este mensaje. Aleluya. 7 puntos. ¿Por qué cuando el Señor nos invita a pasar al otro lado, nos seguimos quedando en este lado? ¿Por qué cuando el Señor nos quiere dar paz del otro lado, seguimos en la tormenta de este lado? ¿Por qué cuando el Señor nos quiere dar gozo del otro lado, seguimos aquí enojados, enfadados de este lado? ¿Por qué cuando el Señor nos quiere elevar espiritualmente, seguimos en el mismo nivel? Aburridos ya estamos de estar en el mismo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué no nos superamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué otros llegaron tan alto? ¿Por qué otros están tan bajos? ¿Por qué a algunos parece que el Señor les sonríe siempre y otros pareciera que Dios ni siquiera los mira? Dios es justo con todos, pero evidentemente algunos han pasado al otro lado cuando Dios los llamó y otros se han quedado en el lado que quisieron. ¿Cuántos me entienden? 7 obstáculos para no pasar al otro lado. Obstáculo número 1: falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Hay gente que está donde está y no pasa al otro lado por falta de conocimiento. No conoce a Dios, no conoce su palabra, no conoce su voluntad, no conoce sus caminos, no conoce su poder. Nosotros tenemos que conocer a Dios, conocer la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios. Son 3 cosas básicas y elementales que necesitamos: conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad. Así que, primer obstáculo para pasar al otro lado: falta de conocimiento. Hay gente que no invierte tiempo en leer la Biblia,
Hay gente que no invierte tiempo en leer cosas espirituales. Hay gente que no invierte tiempo en educarse, en estudiar, en escudriñar. Vienen los problemas y no saben qué hacer con los problemas. Vienen las dificultades y no saben qué hacer con las dificultades. Vienen las enfermedades y no saben qué hacer. Y que no aparezca el demonio o alguno de sus demonios, porque menos saben qué hacer. Pero aquel que conoce, aquel que tiene conocimiento, conoce a Dios, conoce su palabra, conoce su poder, conoce sus promesas, conoce la unción del Espíritu Santo, sabe que nada ni nadie va a venir a quitarle la bendición de que llegue al otro lado. ¿Quieres pasar al otro lado? Pues no tienes que tener este problema, falta de conocimiento. Si no lo tienes, gloria al Señor. Si tienes conocimiento de Dios, su palabra, su voluntad, su poder, entonces dale un aplauso a Cristo porque ya estás más capacitado para pasar al otro lado. ¡A su nombre! Así que primer elemento que impide pasar al otro lado, falta de conocimiento. Segundo elemento, segundo problema que impide que pases al otro lado, falta de visión. Falta de visión. Tú estás viendo esto, pero levanta tu vista para mirar lo otro. Hay una frase que dice que a veces por mirar el árbol pierdes el resto del bosque. Si tú vas al bosque, quieres ir al bosque y de repente llegas y hay un árbol enfrente, tú no puedes decir, oye, este árbol me lo puso el diablo para que me vuelvo. No te lo puso el diablo primero. Está el árbol y lo único que están mirando es el árbol y no están mirando lo que hay detrás del árbol, que es el resto del bosque. Te corres a un lado, haces paso y llegas a donde tienes que llegar. Hay gente que se ahoga no en un vaso de agua, en una cucharita de té. Por falta de visión. Están viendo en lo natural, están viendo lo que hoy está, están viendo lo que hoy tienen y no están viendo lo que está por delante, que es lo que tiene Dios. No están viendo lo que está por delante, que es lo que tiene Dios. Y si no hay visión, no hay acción. Si tú no ves, tú no haces nada. Si ves lo que estás viendo y no ves lo que tiene Dios por delante, ahí te quedas. Necesitamos visión. Necesitamos visión para que el Señor nos diga, pasemos al otro lado. Y mientras estás pasando, yo te voy a mostrar qué es lo que viene delante. No te quedes con lo que estás viendo, porque lo que tiene el Señor seguramente es mucho mejor que aquello. Tercer elemento que impide que pasemos al otro lado, falta de obediencia. Falta de obediencia. Algunos saben por qué no pasan al otro lado. Porque directamente no le obedecen nada al Señor, no le hacen caso en nada. Se dice, pasemos al otro lado. No. Cómprate una barca para pasar al otro lado. No. Bueno, a lo mejor alguien te presta la barca. No quiero. Bueno, por ahí te la regalan. Tampoco quiero. Bueno, yo mismo te la doy. Tampoco. Dios mío, es más testarudo que las modas. Algunos no pasan al otro lado por falta de obediencia. Y te digo, la obediencia viene muchas veces cuando la situación lo necesita y cuando Dios te pide algo y te requiere obediencia. Generalmente no te va a gustar mucho lo que Dios te pide, no te va a gustar mucho. Pero tú tienes que ver que tú estás en un gran problema. A mayor problema, mayor demanda de obediencia de Dios. La obediencia a muchos no les gusta, especialmente cuando están en medio del problema, en medio del pozo. Y Dios te dice, bueno, quiero que hagas esto. No, Señor, sí, no. Falta de obediencia. Empieza así, no, y esto y aquello y lo otro. Falta de obediencia. Hay gente que cuando se decide obedecer, es tarde. Hay gente que decide demasiado tarde. Por eso no pasa al otro lado. Le da vueltas en su mente, le pregunta a uno, le pregunta al otro. Y generalmente busca a otros que piensen igual para no pasar al otro lado. Y hay un montón de vagabundos espirituales. Sí, hay un montón de hombres y mujeres que no hacen nada, no avanzan. Ellos están sentados, critican, murmuran, dividen, contagian, infectan. Mi hermano, ahí están, ¿no? Y hay algunos que se juntan a eso, ¿sí? Cuando Dios le dice pasemos al otro lado, se quedan en el mismo lado. Cuando necesitan obediencia, son desobedientes.
Parecen, mis hermanos, no sé, unos tremendos, no sé si usted conoce el término, pero parecen unos tremendos pavos. En Argentina se le dice pavo no solamente al animalito, sino a alguien tonto. No es una mala palabra, yo nunca digo malas palabras. Si usted le quiere decir a alguien tonto, le puede decir pavo. Por eso cuando llegamos a Estados Unidos y festejaban el día del pavo, decían, no me agrego acá. No tengo nada que ver con el día del pavo, con el día del tonto. Que festejen otros, yo que tengo que ver con el día del pavo. Así que para nosotros pavo es tonto. Entonces hay una anécdota, ahora que usted entiende para los argentinos lo que significa pavo. Hay una anécdota, había un águila hembra que había puesto sus huevos en lo alto de la montaña y de repente uno de los huevos del águila se cae del nido, ¿no? Y viene barranca abajo y llega justo donde había una pava, ¿sí? Que estaba también empollando a sus pavitos y sus pavitas. Entonces, justo la pava hace un movimiento medio pavo, se levanta así y le cae debajo de la cola el huevo del águila. La pava siente medio raro ahí abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero como era pava, no se dio cuenta. Ese huevo era diferente, totalmente diferente. Era huevo de águila, no de pavo. Pero repito, como era pava, sabe que los pavos no hacen mucho. No entienden las cosas, pues las dejan. No, esto no entiendo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? La cuestión es que empiezan a romperse los huevos a los pocos días, salen los primeros pavitos, las primeras pavitas, y sale el aguilucho, el hijo del águila, que cayó el huevo de hacia arriba. El águila, aunque recién nacía, pero era águila, ¿no? Dice, pero estos sí que son raros, ¿sí? Teóricamente eran sus hermanos, pero estos sí que son raros. Tienen cara de pavo, ojos de pavo, cuerpo de pavo. Pero era un baby, era un aguilucho baby. Entonces empiezan a pasar los días y la pava le comienza a enseñar a sus hijitos. ¿Qué le va a enseñar? Pavadas. Y el aguilucho estaba descontento, dice, pero claro, no era su mamá, no era su familia. Empieza entonces a enseñarle la pava lo que tenían que comer. Así que le dice a los pavitos, a las pavitas, bueno, ustedes van a comer estos bichos de acá, van a comer. Y el aguilucho dice, esta porquería va a ser mi comida, era comida de pavo. Bueno, la cuestión que pasa el tiempo y ese aguilucho decía, yo no entiendo, pero estos son muy diferentes. Estos son pavos, hacen pavada todos los días, cada rato hacen una pavada peor que la otra. Se sentía incómodo. Y un día ve una gran bandada de águilas. Entre ellas estaba su madre, ¿sí? Madre, su padre, así volando, y los mira. Y dice, wow. Y algo le dice, hey, yo soy de los de arriba, no de los de abajo. Claro, yo estoy para mirar las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Aleluya. Entonces, el instinto hace que despliegue sus alas y de que quiera empezar a tomar vuelo para unirse a su verdadera familia. ¿Sabe qué le dijeron sus familiares? Que no eran familiares. Todos a coro, la pava, el pavo abuelo, la pava abuela, primos pavos, con cuños pavos, con padres, todos pavos. ¿Sabe qué le dijeron? No intentes nada. ¿Qué vas a hacer allá? Si tú eres un pavo como nosotros, tú tienes que estar acá haciendo pavada como nosotros. Pero el águila no era pavo, era águila. Entonces elevó el vuelo y finalmente se unió a su verdadera familia, el águila, la familia de las águilas. El águila dice que tiene visión extraordinaria, se alimenta de la comida más fresca. ¿Qué va a estar comiendo ahí gusanos, las cosas raras que andan ahí comiendo los pavos, comida chatarra y toda esa cosa? El águila se alimenta
de lo mejor. El águila vive en las alturas. Cuando hay una tormenta, cruza la tormenta y se queda encima de la tormenta, como diciendo: la tormenta no va a poder contra mí. Yo estoy sobre la tormenta. A mí Dios me puso sobre la tormenta. Y hermanos, parece que aquí en la vida, simbólicamente hablando, ¿no? Pareciera que en la vida hay dos tipos de personas: las águilas y los pavos. ¿Cuántos pavos? ¿Cuántas águilas tenemos aquí? Levanten la mano, a ver. Oh. A ver, hágame así no sé que usted es águila. Ah, está bien. Como si fuera pavo no lo haría. ¿Usted es águila? Pues si es águila, hay que hacer pavadas aquí abajo, suba al monte, busque al Señor, vuele en las alturas y viva como un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¡A su nombre! Así que entonces, ya estoy por terminar, ni miré la hora. Elementos que impiden que pases al otro lado: falta de conocimiento, falta de visión, falta de obediencia. 4, falta de sujeción. Hay gente que no se sujeta. ¿Para qué Dios puso autoridades? ¿Para qué puso pastores? ¿Para qué puso líderes? ¿Para qué puso ministros? Para gobernar, para supervisar, para administrar. Hay gente que no se sujeta. Hay gente que dice: no me sujeto a Dios nada más. Bruto. Por no decir pavo. Bruto pavo mejor. Pavo bruto. Si te sujetas a Dios, sujétate a las autoridades del Señor. ¿Cómo vas a sujetar a Dios que no? Es lo mismo, el Señor. ¿Cómo dices que amas a tu hermano? ¿Sí? Si de repente tú dices que si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no lo ves? Esto es lo mismo. Si tú no te sujetas al hermano que Dios puso, ¿cómo vas a decir que te sujetas al Señor? Así que falta de sujeción es otro de los impedimentos para que pases al otro lado. 5. Falta de ambición. Algunos escuchan la ambición y dicen: no, la ambición es mala, yo no quiero ser ambicioso. La ambición, cuando tiene buen motivo, la ambición cuando tiene buenos propósitos, es de Dios. Cuando tú dices: voy a comprarme una casa propia, eso es ambición. Eso no es carnalidad, eso no es orgullo, vanagloria. Eso es una ambición, pero es una ambición buena. Porque la palabra dice: si uno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Así que si tú no ambicionas tener una casa propia, un ejemplo, o no ambicionas tener una familia establecida, o no ambicionas llegar a la residencia o a la ciudadanía, o no ambicionas llegar a un título o a un cargo, o llegar a un puesto, o llegar a algo que te superes, que puedas ser bendecido y bendecir a otros, no puede decir: no, que eso es del diablo. No es del diablo. Son ambiciones que están dentro de los parámetros de Dios. Dios quiere que llegues más lejos. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que llegues a la posición que Él tiene. Porque si no, ¿cuántos hubieran sido tremendos pecadores? Génesis 13 dice que Abraham era riquísimo. Así que, si él era riquísimo, ha sido un ambicioso por tener cosas, entonces sería un pecador. Y no fue un pecador porque fue padre de la fe y llamado amigo de Dios por el mismo Dios. Así que hay ambiciones que son sanas, que son de Dios, que son nobles. Algunos por falta de ambición no pasan al otro lado y se quedan estancados en el mismo lado. 6. Falta de valor. Falta de valor. A veces uno no se mueve por temor. Tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor a lo que no entendemos. Por eso hay gente que no salió de su nivel. Hay gente que escuchó miles de predicaciones, pero no se atreve a dar un mensaje de 3 minutos siquiera. Hello? You speak Spanish? ¿Hablas francés? ¿Speak du Deutsch? ¿Hablas portugués? Hay gente que por falta de valor no está haciendo lo que ya Dios le mandó que tenía que hacer.
Que algunos dicen, no, yo dejo a que esté preparado. Dicen, no, oro por... Está bien que ores, está bien que le des oportunidad a otros, pero cuando Dios te llamó a algo, si por falta de valor no estás haciendo ese algo, estás estancado en este lado. Y el Señor dice, pasemos al otro lado. El Señor es un Dios de niveles, es un Dios de superación, es un Dios de crecimiento, es un Dios de multiplicación, es un Dios de mejoría, es un Dios de dignidad. El Señor siempre quiere darte algo más excelente. Pero tú tienes que echar fuera este problema, falta de valor. Y séptimo, último, ya para terminar, usted sabe que nosotros podemos terminar varias veces un mensaje, ¿no? Un predicador puede llegar a terminar unas 5 veces su mensaje. Un evangelista puede llegar a terminar un mensaje como unas 10 veces. Un conferencista puede terminar hasta 20 veces un mensaje. Un pastor puede terminar hasta 50 veces un mensaje. Un amigo de la casa puede terminar hasta 100 veces el mensaje. Yo soy predicador, evangelista, conferencista, pastor y amigo de esta casa. Así que para terminar, una de las 100 veces que tengo para terminar, falta de fe. Esta es la última, o la primera en el sentido. Falta de fe. Pasemos al otro lado. ¿Pero qué si nos falta la fe? Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.